Hola chicos, buenos días. Ahora vamos a intentar explicar por qué siempre la suma de los lados, de los ángulos de un cuadrilátero siempre da lo mismo, sea lo raro que tú quieras que sea el cuadrilátero. La suma de sus ángulos siempre es lo mismo. Acordaos que hemos visto que la suma de los ángulos de un triángulo siempre da 180, sea el triángulo como sea, siempre da 180. Porque si tiene un ángulo muy grande, los otros dos tienen que ser más pequeños. Al final la suma da 180, no se escapan de ahí. Bueno, pues al cuadrilátero le pasa algo parecido. La suma de los ángulos de un cuadrilátero siempre da lo mismo, pero no es 180. Vamos a ver cuánto es. Facilísimo. Ángulo recto, 90. Ángulo recto, 90. Ángulo recto, 90. ¿Para qué te sales? Y ángulo recto, 90. Queridos míos, la suma de los ángulos de un cuadrilátero siempre da 360 grados. Siempre. Diréis, claro, pero es que lo has hecho con un rectángulo o con un cuadrado, entonces eso es fácil. Bueno, vamos a probar con otro polígono, otro cuadrilátero que no sea un cuadrado. Por ejemplo, con un romboide. Yo aquí no sé lo que mide ninguno de sus ángulos. Voy a intentar averiguarlo. Bueno, este le voy a llamar, con el vértice le voy a poner A, pues al ángulo le llamo A, también con tejadillo, ya sabéis, ¿vale? Vamos a ver. Lado y lado paralelos. Lado y lado paralelos. Dos ángulos formados por dos lados paralelos son iguales. Os lo dibujo de otra manera. Mirad, he prolongado los lados, este lado y este lado, lo he prolongado. Y aquí me queda un ángulo. A ese ángulo le voy a llamar, no le voy a llamar de ninguna forma. A este punto le voy a llamar el vértice B y a este ángulo el ángulo B. Ya sabéis que, aquí pongo el vértice, ya sabéis que suelo poner el mismo nombre al vértice que al ángulo que está allí en ese vértice. Lo que pasa es que al ángulo le pongo un tejadito encima y así quiere decir que es ángulo. Bueno, vamos a ver. Este ángulo B y este ángulo B, si os fijáis, son exactamente iguales. ¿Por qué son exactamente iguales? Porque sus lados están en la misma recta, uno de los lados, y el otro son paralelos, este y este. Si bajo el uno, bajo el otro, si sube el uno, sube el otro. A ver qué vamos a arreglar. Fijaos, estos están así. Si yo giro un poco más, se harán dos ángulos más pequeños. Si les pongo más rectos, serán más... pero los dos aumentarán o disminuirán lo mismo, porque son paralelas. ¿Qué quiero decir? Que este ángulo y este ángulo son iguales. Como son iguales, les voy a poner el mismo nombre. A este le voy a llamar B. ¿Me queréis decir cuánto suman A y B? ¿No son suplementarios? Ah, claro, A más B suman 180. O sea, hacen uno llano. A más B hacen uno llano. Pero es que a los de arriba les pasa lo mismo. Les pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que le voy a llamar el ángulo C, porque el punto es C. Este ángulo y este ángulo son exactamente iguales. Luego C y D también suman 180. Bueno, pues si C y D suman 180 y A y B suman 180, pues si yo sumo A más B más C más D, será 360. La suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero, sea como sea el cuadrilátero, siempre suman 360. Interesante acordarse de esos dos números. La demostración no hace falta que os la aprendáis, ni que me la hagáis, ni mucho menos. Lo que quiero es que lo entendáis, que siempre todos los ángulos de un triángulo siempre suman 180, sea el triángulo lo raro que quieras tú que sea. Y que la suma de todos los ángulos de un cuadrilátero siempre suma 360. Sea el cuadrilátero lo raro que tú quieras que sea, siempre suma 360. Lo podría haber hecho con un cuadrilátero que no sea paralelogramo, pero es un poco más complicado y no os quiero liar. Si lo único que quiero es que lo entendáis. Repito, la suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180. La suma de los ángulos de un cuadrilátero siempre es 360. Con eso, cuando os dicen, os dan un triángulo, por ejemplo, para las matemáticas, lo único que hay que hacer es saber leer. O sea, las matemáticas están muy unidas con saber leer. Y si sabes leer, sabes matemáticas, porque el problema que encuentras con las matemáticas muchas veces no es que sean difíciles, que no las entiendas o que sean complicadas, no. El problema es que no sabes o lo que te dicen o lo que te piden. ¿Por qué? Porque no lo has leído, léelo. ¿Cuánto mide el ángulo A?
Fíjate, un problema sin letras. ¿Cuánto mide el ángulo A? Bueno, pues es que lo tienes muy fácil. Este es un triángulo rectángulo. Hemos dicho que hay que saber leer, lee, triángulo, rectángulo. No confundir triángulo, rectángulo con rectángulo a secas, que el rectángulo es un cuadrilátero. Triángulo, rectángulo. Quiere decir un triángulo que tiene un ángulo recto. Si tiene un ángulo recto, que es este, ya sé que uno mide 90 grados. Y el otro me lo dan. Quiere decir, entre estos dos miden 150. ¿Cuánto sumaban los ángulos de un triángulo? 180. Bueno, pues de los 180 que tienen que sumar los tres ángulos de un triángulo, quita los que conoces. Ya lo tienes. Si entre los tres suman 180, quita el B, bueno, le he puesto letra, el B y el C, que podrían ser, el B y el C. Quita el B y el C, ¿y qué te queda? El A. Fácil. Y te dicen que tienes este triángulo que es isósceles, acordaos, leéis, tengo un triángulo isósceles. Y el ángulo A, ¿qué más me sale la letra A? El ángulo A mide 50 grados. Y te preguntan cuánto miden los otros dos ángulos. Bueno, que sepáis que en un triángulo isósceles, los ángulos que están enfrente de los lados iguales también son iguales. Es decir, este y este ángulo, digo, este lado son iguales. ¿Por qué? Porque los he medido. ¿Por qué los he soñado? Mala respuesta. Para que un triángulo sea isósceles hay que medir los lados. Fácil. En este caso miden 20 centímetros. He cogido la regla, he hecho 20 hasta aquí, 20 hasta aquí, y luego he unido los dos puntos y ya está. También lo puedes hacer con el compás. Una vez que dejas el compás fijo, pues mides, el compás vale para medir a veces. No te da la medida, pero sí te hace segmentos iguales. Bueno, lo que iba. Este y este lado son iguales. Luego los ángulos que están enfrente, este, le he puesto el ángulo, lo de este es un lado igual que este. Y enfrente de este lado está este ángulo. Y enfrente de este lado está este ángulo. Luego este ángulo también le puedo llamar A porque son iguales. Bueno, pues ya tengo. Que entre los dos ángulos iguales miden 100. ¿Cuánto medirá el otro? Pues fácil. De los 180 que tienen que medir la suma de los tres ángulos de un triángulo, quito los 100 que miden los dos que conozco, ya está. ¿Cuánto mide el otro? 80. Ahora si quieres ponlo. 50, 50, 80. Soluciona el problema. Bueno, el mismo problema nos lo pueden poner para un cuadrilátero. Cuadrilátero, que tiene 4 lados. Las palabras a veces son muy fáciles. Otras son difíciles, pero en este caso son fáciles. Mira que bien. Cuadriláteros. Cuadriláteros, no. Cuadriláteros. Esdrújula con esta del el sombrerito de tilde. Vale. Cuadriláteros. Como os decía, nos pueden poner los mismos problemas de ángulos con un cuadrilátero. ¿Cómo se hacen? Leyendo. Hay que leer. Importante, saberse la teoría. Que a veces decimos, no, la teoría es que no vale para nada. Sí, hay que sabérsela. Joder, no hay que sabérsela como un papagayo. No hace falta que me aprenda lo que es un trapecio. Un trapecio es un cuadrilátero. Si no sé lo que estoy diciendo, no te lo aprendas. Tienes que intentar entender. Trapecio. Un trapecio lo visteis en tercero. En segundo de pasada, pero en tercero lo visteis. Y en cuarto lo volvisteis a ver. Lo volvemos a ver en quinto. Un trapecio es un cuadrilátero, repito, 4 lados, un cuadrilátero que tiene 2 lados paralelos. O sea, no es un paralelogramo porque los paralelogramos tienen los 4 lados paralelos de 2 en 2, los 2 de arriba, los 2 de los lados, o los 2 de arriba y los 2 de los lados, ¿vale? Pero paralelos, de 2 en 2. No tiene los 4 paralelos, pero sí tiene 2 paralelos. En este caso tiene paralelos el de arriba y el de abajo. El de arriba y el de abajo. Y me piden que diga cuánto miden los 4 ángulos, pero solo me dan 2. ¡Oh, my God! Solo me dan 2. ¿Y qué hago? Bueno. Este es el que mide 90. Voy a ir averiguando cuánto miden otros ángulos y por qué. Este de arriba, ¿cuánto os parece que medirá? Efectivamente, medirá 90. ¿Por qué medirá 90? Hombre, porque este lado es paralelo a este y este lado es el mismo. Lo hemos visto antes con la explicación de por qué los ángulos de un triángulo suman 180. Si yo tengo 2 líneas paralelas que forman lados de 2 ángulos distintos y luego otra que es la misma para los dos, pues los ángulos que se forman son los mismos. ¿Vale? También lo puedo hacer si prolongo aquí esto para arriba. Este es el mismo que este. Y este es recto, pues este también. No hay otra.
Luego ya tengo 3 ángulos. Pues no, fácil. Si sumo los 3 ángulos que conozco, me da 90, 90, 55, 235. ¿Cuánto sumaban los ángulos de un rectángulo, de un cuadrilátero? ¡Ay, 360! Bueno, pues ya está. De lo que tienen que sumar los 4, quitas los 3 que ya conoces y te queda el otro. 125 grados. Este de arriba me da 125 grados. Puede haber infinidad de problemas de ese tipo. Es cuestión de pensar un poquito, pensar con lógica, mirar la figura, porque mirar el cuadrilátero también es leer, ¿eh? Leer no es solo letras, es también mirar una figura y fijarse a ver cómo está. Fijarse que este ángulo y este ángulo son iguales. Fijarse en todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Espero que toda esta explicación os haya servido y que sepáis hacer problemas de averiguar lo que miden los ángulos de un polígono en general. A ver quién me averigua cuánto suman la suma de los ángulos de un pentágono, por ejemplo. No es ni 180 ni 360. Reto.